pareciera importante algún diario nacional de peso y de influencia no solo europea, sino también latinoamericana. Hoy hay pocos autores que alcancen ese prestigio de esa dimensión internacional. Algunos hay, pero la verdad es que España está a falta de pensadores. Y hace unos momentos, precisamente, conocía a un filósofo que hoy nos asiste con su presencia, y algo hablábamos de ese particular. Don Juan Valera y Alcalá Galiano recorrió el mundo porque era miembro del cuerpo diplomático y bueno, pues estuvo desempeñando acciones diplomáticas desde San Petersburgo hasta algunas ciudades de Brasil, desde Washington hasta ciudades del sur de Italia, y al propio tiempo que realizaba esa función en bien del Estado español, que es otro concepto que, como los grandes pensadores y columnistas, también haría falta que muchos españoles lo recuperásemos para meditarlo, y no solo para meditarlo, sino también para ejercerlo. Pues él fue, sin duda alguna, en su tiempo, una de las tres, seguramente dos o tres plumas más importantes del habla castellana, española. Hoy nos van a hablar de un aspecto intimista de don Juan Valera, porque nos van a hablar de sus cartas. Y en las cartas muchas veces se dice lo que uno no es capaz de escribir, sabiendo que después va a quedar impreso en letra de monte y se va a distribuir. Por eso digo que es un aspecto intimista del hijo casi predilecto de la marquesa de la Paniega, paisano mío al lado de mi pueblo. Yo soy de Lucena, él era de Cabra, y lo he admirado, he leído todas sus obras asequibles y algunas raras también, y bueno, pues estoy deseoso de que esta tarde deje de hablar y solamente les diga bienvenido al Centro Artístico, Literario y Científico, esta institución granadina, privada, estrictamente privada, que ha cumplido el pasado mes de abril la friolera de 140 años. Por esta casa han pasado los primeros pensadores de España durante todo ese tiempo. No sé si don Juan Valera, no lo sé. Podríamos mirarlo, pero no nos extrañaría en absoluto, porque ha habido otros muchos que perfectamente podríamos ser parangonables a su prestigio y a su calidad y cualidad literaria. Bienvenidos pues, y escuchemos la conferencia de esta noche. Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a intentar ser muy breve para dejarle el mayor tiempo posible a mi colega, compañero, que pueda un poco exponer pues, el motivo por el que hoy habla, que se llama, para tratar sobre digamos, la biografía, si se quiere, o bueno, no tratada de Juan Valera, ¿no? Es decir, el título exactamente es, pues, ¿cómo se llama? El título era Memoria inédita, es decir, Juan Valera que tuvo memoria inédita, ¿no? Es decir, memoria, pero la memoria, yo creo, me parece que van a surgir de sus propias cartas, ¿no? Porque nada mejor ni
gráfico y intimista, como acaba de decir Joaquín, que es la propia carta. Bueno, y nosotros hicimos una conferencia, pronunciamos, concretamente mi colega, pronunció una conferencia el día 14 de febrero, aquí mismo, en el Centro Artístico, referente a Juan Valera, en la que hablaba de Juan Valera como un liberal, digamos, abandonado a la franqueza, porque el liberal que era, pues, digamos, que todo lo que pensaba lo decía, fuera como fuera en su escrito, pero siempre procuraba que tuviera su belleza. Bueno, pues Manuel Díaz, por un poco presentar al personaje, doctor en Filología Románica, catedrático de Lengua y Literatura Española, tiene muchos artículos, diversos artículos relacionados con la historia del arte y la historia crítica literaria, de crítica literaria también, y entre ellos pues tiene distintas publicaciones, y entre las publicaciones que tiene pues está un libro que se denomina Las cartas de Juan Valera, sobre una colección, una recopilación de cartas que hizo, y bueno, pues está en la serie, ¿no? Es un libro muy bonito, que si en algún momento está en la editorial Octaedro y publicado en la Libertad. Eso en cuanto al perfil del conferenciante. Alguien nos comentó en un momento determinado que, hombre, que aquello parecía que se quedaba corto. Y no es que se quedara corto, sino que nosotros no queremos en ningún momento que esto se convierta en un acto que sea como una especie de prolongación de aquella primera entrega que hicimos y sea una entrega por fascículo, es decir, una segunda entrega, una tercera entrega, y que se convierta esto en algo que no es así, sino más bien pues en un conjunto, digamos, de conferencias, de actos que se van programando como se programan en, pues, no lo sé, en la asociación Caritas, en torno a o cualquier asociación, o Mafre o cualquier asociación que sea en torno a Juan Valera, pues queremos que sean pues, actos que no guarden una excesiva relación de prolongación, de continuidad, que es lo que quiero decir, sino muy al contrario, son actos totalmente independientes. Y en tercer lugar, pues simplemente pues lo que ha dicho, por no perder más el tiempo, que donde verdaderamente se ve la franqueza, donde verdaderamente se ve la ironía, donde verdaderamente se ve la belleza, es donde verdaderamente se descubre un personaje singular, donde verdaderamente es un hombre que de alguna manera es una mente preclara y lúcida de todo el siglo XIX y principios del XX, es toda la segunda mitad del siglo XIX, y el primer lustro del siglo XX prácticamente puedo decir que Juan Valera es la guía de muchos de los pensadores, de muchos de los escritores posteriores. Incluso yo diría que Rubén Darío no había nacido cuando él proclamaba que la belleza es una forma de amar a Dios. Pero bueno, ese es otro tema que no se va a tratar hoy, y el tema que se va a tratar hoy pues es justamente ese de la memoria inédita de Juan Valera, que yo imagino que los tiros irán dirigidos por, digamos, que no necesita memoria Juan Valera, ni su estilo, digamos, irónico, coloquial muchas veces, depende de con quién hablar, de a quién dirigieron las cartas, ni su estilo ni nada de eso correspondería a Juan Valera, ¿no? Si Juan Valera no pensaría nunca en hacer una memoria. Por tanto, la memoria de alguna manera la tiene mi colega Manuel Díaz, y él es el que va a hablarnos sobre el tema. Voy a utilizar hoy el micro, porque me da la sensación de que con el viento, con el ventilador, si se abre la ventana. Yo doy las gracias a la institución por esta segunda oportunidad de tratar algún aspecto distinto de don Juan Valera, en lo que vendría a ser como un ciclo de, llamémosle, conferencias, sin querernos subir la importancia al estilo de la Caixa, de la Fundación Juan Marc, etcétera, salvando las distancias también, realmente pocas, digamos, ¿no? Bueno, el título es realmente provocador. Parecería que estoy anunciando que se han encontrado unas memorias que nunca se habían publicado, y esas memorias son nada menos que de don Juan Valera. Si eso hubiera calado en las bases populares, en la gente de la calle, en las plazas de los pueblos, esto debería estar llenísimo de gente
no sé, esperando la buena nueva, esperando el gran acontecimiento, la gran apoteosis del siglo. Parece que ni el título ha sido lo suficientemente provocativo, ni quizá las mentes y el tiempo y las mareas y las meteorologías estén a nuestro favor. Somos pocos, pero lo suficiente, y seguro que nada escaso. Yo quiero responder a la pregunta de si hay realmente una autobiografía oculta entre las obras de Valera, tanto en las cartas como en su obra de ficción, su obra de creación literaria. De camino que tratamos ese tema, creo que voy a hablar un poco demasiado fuerte, pido un poco previamente perdón, porque me han conminado evidentemente a que no abuse del tiempo, ni de la institución, ni de ustedes. Y mientras tanto, mientras acometemos ese problema de si hay realmente una autobiografía oculta en la obra de Valera, reflexionaremos sobre algo que probablemente sea uno de los problemas más importantes de la crítica literaria, que es la necesidad de la veladura y también del desvelamiento, las dos cosas a la vez, desvelar y tapar, y velar, ¿no?, del yo y del mundo en la escritura literaria, en el arte también, ¿no?, especialmente en la escritura literaria, que probablemente sea el arte más cercano al latido del corazón. Ese es el problema que vamos a tratar, envuelto o disfrazado también, velado también, de esta provocación que supone el título. Presencia, es decir, presencia significa desvelación u ocultamiento. Este es el gran problema que ha tratado la literatura desde que el mundo existe. Los clásicos quisieron que la obra literaria, la obra poética, surgiera de un alma serena, no del mal, no de la pena, no del tormento interior, sino incluso de la intemporalidad, de la eternidad de lo humano. Eso es lo que querían los clásicos. Y todo aquel que se ha sentido clásico y ha querido ser clásico ha seguido ese camino. La personalidad que más se acerca a la reflexión en el sentido que hemos ya emprendido es seguramente Ovidio. Ovidio decía algo así como: si llevase, libro mío, todos mis pensamientos, pesarías demasiado al que te transporta. Es decir, era necesario que no hubiera demasiado peso de la función interior, del pensamiento, ni siquiera, y por supuesto, ni siquiera de los sentimientos. Y sin embargo esto no era posible, porque muchas veces el papel, decía también Ovidio, el papel que llegaba al lector estaba mojado y la tinta se había corrido, a veces por las salpicaduras del mar en la barca que lo llevaba al exilio, o a veces por las lágrimas del que escribía. Es decir, el ideal de la serenidad se ve muchas veces discutido, negado, en cierto modo apaleado por la perentoria necesidad del ser humano de abrirse a los demás. En cualquier caso, esta necesidad de velar los sentimientos, el mundo interior, es también en cierto modo sentida por la obra, por el libro. El autor muchas veces se esconde, incluso por temor a represalias, pero el libro también. El libro también siente vergüenza, quizá, de ser un punto más elegante que el autor. Esta trifulca entre la necesidad de expandir, de mostrar, y la necesidad de púdicamente velar lo humano,
es exactamente el gran drama, la gran tragedia y la gran epopeya de la escritura literaria de todos los tiempos. Vamos a ver cómo se materializa o cómo se puede seguir este problema o esta sensación y esta necesidad de tapar y velar. Los autores normalmente utilizan códigos de ocultamiento. Esos códigos de ocultamiento de la intimidad son también, en fin, tan antiguos como la propia conciencia humana. Esos códigos parece como que si se resumieran en una serie de máximas o de mandamientos, podríamos llamar. La primera es la de no comprometer el nombre de los demás, no poner en entredicho su importancia, su honra, su derecho a la buena imagen. Valera en esto es bastante exigente, autoexigente, especialmente con los que quiere. Por ejemplo, a Lucía Palladi, la que sería luego sería la marquesa de Del Mar, por la que sintió un gran amor, él muy jovencito en Nápoles, ella con un poco más de edad. Pues los primeros poemas que él le dedica allá por los años 50 no llevan dedicatoria, o esa dedicatoria está borrosa. En los años 80 una nueva edición ya dice a Lucía, pero tapa su nombre, su apellido. La verdad es que ese rubor, ese pudor, no lo sentía exactamente igual en las cartas. En las cartas es mucho más, en fin, mucho más claro. En Italia no hacía más que enamorar a la muerta. La muerta era por su palidez y en realidad era un apelativo cariñoso. La muerta era Lucía Palladi. La segunda máxima es la de no mentir. Repito, no mentir acerca de los sentimientos. Voy a traer a la mesa y a nuestra tertulia esta máxima acompañada de un granadino. Del que dice el granadino es don Francisco Martínez de la Rosa, signo dramaturgo, etc. Primero de los grandes románticos, de los grandes liberales, venidos a la muerte del déspota Fernando VII, y dice Valera algo así como: de la Rosa es de los que más mienten, quizá por sensiblería, lo escribe en francés, y tontería. Nos cuenta que bajó a lo hondo del Vesubio y que allí dentro se puso a gritar ¡Granada! ¡Granada! Y que luego apuró una copa de Falerno. No he bebido nunca ese vino, dice Valera, que sabía de vino, a la salud de Horacio. Yo no admito, dice Valera, en poesía tales sandeces. No mentir. La tercera máxima, o el tercer mandamiento, es el de rebajarse humorísticamente. Hay tendencias, naturalmente, a ensalzarse, a, henchir el pecho con esa autoridad que da la soberbia o la vanagloria. Pero eso hay que acomodarlo, hay que rebajarlo por medio de imágenes humorísticas. Voy a leer unos cuantos versos de unas aleluyas que escribió Valera acerca de su propia trayectoria. Sería al final de los años 70. Se llama así, autobiografía en aleluyas. Nació, está en la biblioteca de una de sus descendientes, Beatriz Valera Muguiro.
Nació Valera en España dentro de una telaraña. El materno corazón amarga su distracción. No se llevaba muy bien con su madre. Fuese a estudiar a Granada, pero no adelanta nada. Se enamora de las damas y en poesía se declara. Resulta brillante el chico y le hacen académico. Exactamente así. Le hacen académico. Juego de seguramente chistoso. Él utilizaría en sus tertulias. Le da fama inaudita el publicar La Pepita, Pepita Jiménez. También escribe El Indino, obra del doctor Faustino. Tal suerte tiene el bribón que pasa de una edición. Si asegura va a almorzar, suele llegar a cenar. La fama que tenía Valera de ser impuntual era proverbial. Aquí se burla un poco de esa fama que él juzga absolutamente merecida. La siguiente máxima, el siguiente mandamiento de la presentación del autor ante un público, ante una comunidad, ante una corriente de opinión, ante una gente que lo quiere o lo desprecia o lo envidia, es la de realizar su propio autorretrato. No hace falta ser Rembrandt para realizar el propio autorretrato. Y los propios autorretratos generalmente son idealizados. Y por supuesto, no son exactamente autorretratos, sino autorretratos, digamos, corridos hacia el color sepia, es decir, no reales. En un relato que se llama El cautivo de Doña Mencía, hay un personaje adolescente que enamora a una mujer mayor. El motivo del adolescente, del jovencito que enamora a una mujer mayor, es algo que le acompaña durante una buena parte de su vida en su obra. Y en El cautivo de Doña Mencía es especialmente interesante porque este personaje adolescente, que luego después sería, en el cuento, nada menos que don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el gran héroe cordobés, ¿no? Bueno, pues en El cautivo de Doña Mencía dice que ese adolescente cautivo luce su oratoria y su juvenil desvergüenza, así, ante una dama de mayor edad. Pero la dama ve en él señales de que es un gran hombre, de maravilloso valer. Estoy medio citando casi El cautivo de Doña Mencía. Y que ese hombre debe corresponder al amor imposible entre la mujer, Doña Mencía, y el jovencito. Debe corresponder al amor imposible con el cumplimiento de las esperanzas puestas en él. En estas dos líneas, se puede resumir la relación que tiene Valera con su familia, con su gente, con los que lo conocen, con su tío, Alcalá Galiano. Es necesario que veamos que los autorretratos idealizados aparecen a lo largo de la obra de Valera con cierta frecuencia. Por ejemplo, el otro día, hace 3 meses, veíamos que Valera tenía un especial interés por mostrar con una autosatisfacción poco disimulada que procedía de aquel valiente leonés que participó en la batalla de El Salado bajo las banderas de Alfonso XI. Bien. Esta tensión, nobiliaria, en un segundón aristocrático, de estos que no reciben herencia, le acompaña durante toda su vida. En otra narración, no del todo muy conocida, pero extraordinaria, se llama Garuda o la cigüeña blanca, de 1896.
En ese Garuda o la cigüeña blanca presenta a un judío, es Isidoro, y ese judío, cuando quiere rendir los amores de una dama, hace una especie de, en fin, de recorrido en realidad por todas las dinastías importantes de los judíos, desde que estaban desde la Mesopotamia, desde Ur de Caldea, pasando por las dificultades que tienen con el imperio sirio, con las dificultades que tienen con los romanos. Su familia o gente de su familia estuvieron en realidad presentes en todos y cada uno de los momentos excepcionales de la historia de los judíos, que son muchos. Concretamente es pariente, es descendiente nada menos que de Yehuda Aleví, el gran príncipe de la poesía del siglo de oro hebraico o de la literatura hebraica en España, entre otras maravillosas distinciones de su propia casta, que va a recalar en Lucena y que luego está, digamos, ligada al castillo de Cabra, en realidad una especie de ficción a la que vuelve una y otra vez Valera. Después de esta larga relación sobre la extraordinaria dinastía a la que pertenece este judío llamado curiosamente con un nombre griego, Isidoro, el narrador dice: después de esta arrogante y disparatada carta, es decir, el narrador se burla de ese pujo nobiliario, de ese intento de enaltecimiento de la gran importancia de los antepasados. Esto es una fórmula de presentar uno de los aspectos de su personalidad bajo el prisma de la degradación humorística, en cierto modo. Por cierto, es un procedimiento también cervantino. Y es curioso que Garuda está radicada en Austria, y es curioso que es en Austria, en los momentos en los que él es embajador en Viena, donde Valera, finísimo perceptor de los ambientes culturales, capta en la sociedad y sobre todo en la aristocracia y alta burguesía austríaca una enfermiza e insólita obsesión antisemita. Los que saben, todo el mundo, casi todo el mundo sabe que Hitler era austríaco, no era alemán. Lo que no se sabe muy bien, o lo que no se conoce tan perfectamente, es justamente la nutrición, la leche que amamantó el antisemitismo de Hitler, que no solamente pertenece a los intelectuales alemanes, son sobre todo intelectuales austríacos. Ellos lo dicen en las cartas, esto mismo lo dice en las cartas, ese horror antisemítico que embarga el ánimo de la nobleza austríaca. Otro elemento que sirve para presentar el paisaje emocional e intelectual del autor, y que serviría para su autobiografía, es el desarrollo de algunos de los yos posibles que habitan en Valera. En realidad, bueno, era Elías Canetti que meditaba sobre que en realidad en cada uno de nosotros habitan muchos yoes, que algunas veces esos yoes están bien avenidos, pocas veces, y que otras veces esos yoes forman como una jauría que se autodestruye a sí misma antes de dar cuenta de la presa.
En la ficción, el novelista muchas veces desarrolla una de sus facetas. La desarrolla naturalmente bajo el prisma de la ficción. En las ilusiones del doctor Faustino, que al parecer, o desde el punto de vista del título, debe ser solo un homenaje al Fausto de Goethe, probablemente el libro que más hondo calado, o que más hondo caló en la personalidad de Juan Valera. Aludimos a ello el otro día. En las ilusiones del doctor Faustino reproduce una gran cantidad de aspectos autobiográficos. No era necesario conocer muy bien a don Juan o a Juanito, como le decían los conocidos, para saber que él estudió en Granada como Faustino, que Granada es la tierra del Ochavico, como dicen en las ilusiones del doctor Faustino, que viene aquí, entre otras cosas, aparte de relaciones familiares, etcétera, viene aquí porque la vida es más barata que en otros sitios. Que además, en su juventud, fue un romántico de los más furiosos, que por otra parte es, o quiso ser, descendiente de multitud de héroes, pero que se burla, de lo que se burla también el narrador autorial, que coqueteó con el espiritismo y con otro tipo, y con muchos tipos de conocimientos más o menos inalcanzables, esotéricos, filosóficos. Entonces la filosofía era un esoterismo más, que además había levantado a su alrededor una enorme expectación por el valer que se le suponía a aquel chiquillo, a aquel muchacho, a aquel adolescente, y que seguramente oyó en alguna ocasión, o en más de una ocasión, de su propio tío, Alcalá Galiano: este es un perdido, dice su tío Alcalá Galiano, y que oyó algo así como lo que escribe en el doctor Faustino: este hijo parece capaz de todo, mucho me temo que para nada han de servir, como no sea, han de servir sus virtudes, como no sea para su propio demérito y tormento. Esta especie de cuadro no se puede terminar sin la alusión al descreimiento que la ciencia, que la filosofía había fomentado en su personalidad. Descreimiento que en cierto modo le acompañará durante toda su vida, lo que no implica que no fuera un hombre profundamente preocupado por el fenómeno religioso, tal como luego después quizá Unamuno desarrollaría. La burla sobre su propia autoadoración, muy romántica por otra parte, se concentra en estas líneas muy sencillas, que son que Faustino trabajaba de continuo en forjar dentro de él un ídolo, sin llegar nunca a dar al ídolo por terminar. De ahí sucedería o surgiría el pesimismo, el tormento, la autocensura, incluso la cercanía a la depresión y al deseo de suicidio. Este Faustino es un Fausto en pequeño, dice él, y está compuesto de vicios, ambiciones, ensueños, escepticismo, descreimiento, concupiscencia. Parece que se está pintando a él, pero no solo se pinta a él, porque dice inmediatamente que esas características afligieron a la juventud de su tiempo. Están presentes en todos los jóvenes que, como él,
vivieron el despertar del romanticismo para ser lo suficientemente lúcidos y vivir también lo suficiente para asistir a su naufragio. Otro elemento, otra máxima que el autor utiliza es la de crear un espacio que en realidad es entre físico y simbólico. Es el Macondo de García Márquez, por ejemplo, el Región de Benet. Su espacio alegórico, simbólico, es Villabermeja. Es un compuesto de todas sus experiencias y de todas sus relaciones con el ámbito del que procede, de su presencia y de su experiencia en los pueblos de Doña Mencía, de Cabra, etc. Su familia incluso llegaba a tener tierras en Algarinejo. No eran enormemente ricos, pero tampoco eran de pan pedir. En algún momento Valera se burla un poco de sí mismo diciendo que tal como él quisiera vivir y no podía, lo único que podía ofrecer a los demás era la imagen de una miseria un poco más brillante que la suya. Así de cortante, así de sagaz y así de justo es con sus propios deseos de gloria y con su propia autoimagen. En Villabermeja sucede un conjunto de novelas de su firma, pero él advierte que Villabermeja no es un espacio concreto, sino un conjunto quizá vital, cultural, de referencia. Él odiaba que algún crítico pudiera advertir que estaba copiando retratos de paisajes. Le dolía especialmente que algún crítico zahorí, lo dice así, esos que van con la varilla buscando agua, le saliese afirmando que él hacía retratos, ni de paisajes, ni de seres humanos, ni siquiera de sí mismo. Más literario es este mandamiento que se autoimpone un novelista, y es el de que sus narradores son narradores autoriales, es decir, son formas de representación de sí mismos. Sus narradores entran dentro de la escena que se está a veces describiendo o narrando, dan juicios, hacen incluso juicios literarios acerca de cómo escribe tal o cual, o proponen incluso que para describir la excelencia de tal persona o de tal paisaje se necesitaría la poderosa oratoria de Castelar o de Pidal. Esta presencia de narradores autoriales es probablemente el aspecto, desde la crítica literaria, quizá más interesante de toda la obra de Valera. En una narración como La Buena Fama, utiliza, entre otros libros, a Don Juan Fresco. Don Juan Fresco es uno de sus narradores autoriales más representativos. Era realmente un ser, era una persona real a la que llamaban Don Juan Fresco. Y él tomó ese apodo lo tomó para convertirlo en un narrador de sus propias novelas. Ese narrador, además, tiene ciertas características que le pertenecen al propio Valera.
por ejemplo, en un momento determinado se dice, declamaba mucho contra Luis Veuillot y contra los santurrones sucios y las beatas hidrófobas. Luis Veuillot era un periodista francés enormemente anticlerical y que se ganó, en fin, fama de absolutamente radical, como liberalón come curas, en la persecución de esos santurrones y de esas beatas hidrófobas. No hay que ir más allá sobre lo que quiere decir hidrófobas. En Elisa la Malagueña utiliza otro narrador autorial. No le da nombre, pero lo pinta, y al pintarse se pinta a sí mismo, sin ningún reparo. Es un docto amigo mío, hábil paleógrafo y eruditísimo helenista, cuyo nombre se guarda para mayores cosas. Este es el que cuenta la historia. Es un narrador autorial, evidentísimamente, y lo que hace don Juan Valera es escuchar a ese narrador autorial que en realidad le cuenta oralmente la historia de Elisa la Malagueña. No es una historia del momento, sino una historia de siglos anteriores, que además, para darle una cierta verosimilitud, dice que en realidad esos papeles estaban escritos en griego y que fueron llevados a Viena por nada menos que por el archiduque Raniero. Bueno, esta Elisa es probablemente, Elisa la Malagueña, es probablemente una de las novelas inacabadas más dolorosas para los que leemos y amamos la obra de Valera. Cuando echamos mano a su descripción, vemos que hay capítulos que están esbozados con 3 líneas. Y vemos en las cartas que de Elisa la Malagueña no solo quiere esbozar una especie de, no sé, de anticipación espiritista o algo por el estilo, en el reflejo de los siglos, espiritualismo, etc. Incluso relaciones con la vieja filosofía que le interesó a Valera tangencialmente su obra. Digo tangencialmente porque en realidad, salvo un par de diálogos, especialmente Asclepigenia, salvo un par de diálogos, el conocimiento filosófico de Valera, que no era menor, no le sirvió de no sé, inspiración para su obra literaria. En realidad, su intención nunca fue sino entretener, pero entretener de la manera más romana o grecorromana que se pueda uno imaginar. El entretenimiento era el entretenimiento no del matar o del pasar el tiempo, sino el de aprovecharlo con conocimientos, con fertilidad de imaginación, aprovecharlo para, una vez que se había vivido intensamente la luz de un paisaje, de una conversación, de un carácter humano, a partir de ahí que cada cual aprendiera lo que quisiera, tomara o hiciera sus propias conclusiones. Nunca fue partidario de las novelas de tesis, lo dijo 1000 veces, tanto en su novela como en su obra epistolar. En realidad, su intención nunca fue sino entretener, pero entretener de la manera más romana o grecorromana que se pueda uno imaginar. El entretenimiento era el entretenimiento
no del matar o del pasar el tiempo, sino el de aprovecharlo con conocimiento, con fertilidad de imaginación, aprovecharlo para, una vez que se había vivido intensamente la luz de un paisaje, de una conversación, de un carácter humano, a partir de ahí que cada cual aprendiera lo que quisiera, tomara o hiciera sus propias conclusiones. Nunca fue partidario de las novelas de tesis, lo dijo 1000 veces, tanto en su novela como en su obra epistolar. Pero Valera, repito, no escribió nunca una autobiografía y lo justificó. Recibí los amables consejos que me da usted, es un amigo suyo, se llama el doctor Teusen, excitándome a escribir algo a modo de memorias. Ni me atrevo, ni me atrevería jamás a empeñarme en tal empresa, que pudiera suscitarme multitud de enemistades y de odio, y amargar los últimos días de mi vida. Hoy necesito de paz y de reposo. Lo que conviene mejor a mi ingenio y a mi carácter es remontar la mente a ideales esferas, a mundos creados por la mera imaginación, sirviéndome de lo vivido como modelo para que se parezca a la verdad, pero ocultando siempre la condición del modelo. Otra cosa es que yo, en cartas familiares e íntimas, ahora viene el segundo argumento, ¿por qué no escribió nunca una autobiografía o unas memorias? Otra cosa es que yo, en cartas familiares e íntimas, en el seno de la confianza y con el debido sigilo, cuente anécdotas y lances cómicos sobre las personas que he conocido y tratado. Si estas cartas mías fueran verdaderamente amenas, ¿acaso podrían publicarse, pero no ahora, sino dentro de 40 o 50 años? Quien las publique antes me haría muy flaco servicio. Lo mejor es que no se publiquen nunca. Y yo aseguro a usted que si yo llegase a persuadirme de que mis cartas familiares pudieran ser publicadas, y si tal idea apareciese en mi espíritu cada vez que voy a escribir una carta, todo el chiste y todo el primor que esta carta pudiera tener desaparecería por completo, porque no tendría yo el abandono, la franqueza, la casi licenciosa libertad que tengo al escribir ahora. Si alguien quiere captar la diferencia que hay entre tener un público, es decir, un destinatario de confianza, o tener un público incómodo, solamente que vea unas cuantas cartas de Valera, las que escribe desde San Petersburgo. La primera las escribe tal cual es, la segunda las escribe después de las dificultades que siente cuando su jefe, el duque de Osuna, se ha enterado de las caricaturas y de los comentarios gozosos, extraordinariamente punzantes, extraordinariamente ingeniosos que da sobre él y sobre la corte de Rusia. Su vida era necesario que tuviera un testimonio, y el testimonio evidentemente lo da en las cartas. En las cartas habla de su propia impaciencia por el éxito, de su lujuria, de su prodigalidad, de su sin dineritis. En algún momento el narrador autorial le llama el caballero de la bolsa vacía, ¿verdad? De las corruptelas de los embajadores en el momento americano, de la doble moral de las clases elevadas, de la rapiña de los sirvientes, del desorden político y de la desconfianza, del pueblo resentido, del mundo de las recomendaciones,
Las recomendaciones no se han inventado ahora. Habla incluso de que intentó forzar a una mujer, nada menos que la actriz Magdalena Grogan en San Petersburgo. Todo eso es el paisaje emocional e intelectual de Valera en sus cartas. Pero he dicho recomendación. No quiero que las 9 me den sin esta pequeña anécdota que me parece interesante. Escribe una carta a un señor que se llama don Juan Facundo Riaño. Es el año 1891. Es probablemente uno de los modelos de carta de compromiso, de carta casi comercial. Ya usted debe conocer desde que nos vemos y tratamos 40 años que le quiero bien y deseo serle agradable. En el caso, pues, del señor Ganivet, que usted me recomienda, debiera usted contar conmigo si dependiese de mi voluntad el hacer lo que usted desea. Pero desgraciadamente no depende, y lo digo con sigilo. Me parece que el tribunal está muy inclinado a favor del otro opositor, hombre sin duda de mérito extraordinario. Ese otro opositor de mérito extraordinario era don Miguel Romero. Recelo, pues, que el señor Ganivet, por quien se interesa también mucho Concha Romero, solo tendrá el segundo lugar. Aún así, si no, todo el provecho a que él aspira el señor Ganivet saldrá muy airoso y con brillante concepto de las oposiciones. Siento no poder augurar ni prometer más. Y me repito de usted, afectísimo amigo y tocayo. Este es Juan Valera. Hemos asistido a la historia de una pasión por la escritura literaria. Hemos asistido también de refilón a su propio ideal de escritura, natural, elegante, castizo. Él dijo que su escritura quería que fuera como que tuviera el sabor del vino añejo y que emborrachara como el vino añejo. También hemos visto que la escritura no se puede realizar sin confidentes, sin destinatarios, sin público. Y que la necesidad de la desvelación, tanto como la necesidad de la ocultación y de la veladura y del pudor, son características de la escritura literaria y características de la propia naturaleza humana. Para recordar también una pincelada que nos enganche, que nos ponga el anillo sobre las primeras referencias que he hecho sobre los viejos tiempos de Ovidio. Entre los romanos había una costumbre, que era la de que allá por el final de abril, principios de mayo, se celebraran las fiestas en honor a Flora, las Floralia. En ese momento, entre otras muchas celebraciones, las vestales, aquellas muchachas que durante una parte de su vida consagraban su castidad a la diosa Vesta, las vestales eran acompañadas para que presenciaran a las prostitutas de Roma con sus actitudes libidinosas, lascivas y procaces. Era el único momento en que lo podían hacer, pero al parecer esta era la manera que tenían los romanos de acudir a los dos principios del ser humano, la veladura y la desvelación. Os agradezco mucho la presencia y quiero también agradecer mucho a Tomás su presencia aquí, porque sé que su padre fue un gran estudioso y admirador de don Juan Valera, y que en el año 36 publicó
un trabajo al que me gustaría, si pudiera ser, si pudiera tener la suerte, al que me gustaría poder echarle algún día un vistazo. Un trabajo y un premio de recopilación. Premio Ciudad de Juan Valera. Premio Juan Valera. La 1936. La Andalucía de Valera. De Valera, Andalucía de El trabajo se llamaba La Andalucía de Valera. El tribunal estaba don Manuel de Góngora, Felipe Sassone, escritores, literatos. Bueno, Casi nada. Aprovechando el momento, si os parece oportuno, alguien quiere hacer alguna pregunta y tener un conferenciante de la brillantez de Manuel Díaz, pues tampoco se da todos los días. Entonces es conveniente que si tenéis alguna pregunta, pues no quiero que así que venga, vamos. Sí, Manuel, perdón, que sea entrar en algo personal, discúlpame por ello, pero me gustaría que nos explicara en ese mundo donde contemporáneamente están Pérez Galdós, José María Pereda, Palacio Valdés, Paco Bazán, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa predilección, esa inclinación hacia don Juan Valera? ¿Cómo nace? ¿Por qué? Bueno, en realidad hay dos momentos. Hay dos momentos en los que me llama la atención Juan Valera. Uno fue un artículo que leí de Julián María, Julián María se sentía él como descendiente de los liberales y que, en fin, elogió la hondura, la capacidad, la amplitud oceánica de la capacidad intelectual de Valera. Me llamó la atención. La segunda, ya fue un poquito más concreta, es que por vía de Unamuno, yo tuve que acceder un poco a algunas de las fuentes de Unamuno, de las fuentes del extraordinario ensamblaje de la arquitectura mental de Unamuno. Y una de sus fuentes es justamente Juan Valera. Juan Valera es de un extraordinario interés. El propio Eugeni d'Ors, Eugenio, primero Eugeni a la catalana, después don Eugenio a la castellana. Eugenio d'Ors dijo que de entre los muchos autores que habían forjado el tiempo en el que se vivía, los años 20, desde luego sobresalía sobre todo don Juan Valera. Esta mención también puede tener interés. A don Juan Valera lo quisieron y lo odiaron en la misma proporción y medida prácticamente, en fin, todos los que lo rodearon. Temieron a veces su indiscreción. Nunca hubiéramos sabido, por ejemplo, que don Marcelino Menéndez Pelayo gustaba poco del jabón y del agua y que olía bastante mal, especialmente en verano, pero también en invierno. Tampoco nos debe extrañar que llegara a oídos de don Marcelino este tipo de comentarios y que don Marcelino pues le retirara la palabra durante bastante tiempo. Así que, siendo una de las amistades y de las relaciones personales e intelectuales más fecundas de todo el siglo XIX. Así que, bueno, y el resto ha sido, pues eso, acopiar lo que he podido y tener la suerte además de que la editorial de Castro Turner, que es una institución absolutamente imprescindible para la historia actual, pues haya publicado una parte de las obras de creación de Valera, aunque le faltan todavía los ensayos. Los ensayos se pueden alcanzar, se pueden obtener en la red fácilmente. Pero, y por supuesto, las cartas en esa maravillosa edición de Castalia, en volúmenes de folio, en fin, unas 5.000 páginas, ya que casi ninguna es no sé, vacía o insulsa.
abundando en lo que dice nuestro amigo Juan, a mí me gustaría saber por qué Valera, en un momento determinado, él entiende, en un momento determinado, yo creo que prácticamente toda su vida, pero llega un momento determinado de su juventud, ya por los años 50, en la que él dice que sin dinero uno no es nadie. Entonces, el padre le costea incluso una edición de poesía, una edición poética, y ahora aparece su ego ese yo que estaba hablando diciendo, no, señores, que aquí yo hago una poesía que no la puede hacer nadie, nada más que yo, que es buenísima, que ya se verá en una de sus cartas cuando lo vean los lectores. Entonces, su afán siempre era tener dinero, hasta el punto, pero por eso digo hablando un poco, hasta el punto de que sus casamientos, algunos de ellos, era recomendado por la madre con el objeto de que esa tiene poco dinero y es mal partido. Y cuando se casaba con alguna, tenía que tener alguna fortuna, porque si no, él no podía vivir. Y el tiempo que se tiró en Madrid, muchísimo tiempo lo podía vivir. Entonces, no sabía elegir bien, porque buscaba a su hermano, buscaba a su hermano para que lo enchufara políticamente como diputado, porque llegó a ser diputado. Y buscaba a todo el que pudiera llegar a ser diputado. Se metió, digamos, entró en esa vorágine. Que luego, por supuesto, él ni creía en eso, porque él era un liberal, como acaba de decir Manuel Díaz, mucho más, digamos, acérrimo, mucho más radical, era mucho más radical que los liberales que habían pasado con la reina y el trono, ¿no? O sea, el trono, de Isabel II. Entonces, a mí lo que verdaderamente me sorprende es que es un tipo que lo único que pretende es ganar dinero y vivir de las mujeres. Y cuando habla de las mujeres, tendría que modelarlas, porque desde luego, hay cosas que dice en las cartas que se echa uno la mano a la cabeza. O sea, está hablando con una actriz francesa, ¿cómo se llamaba? Con la que mantuvo... Magdalena Magdalena, eso es. Con esa actriz francesa, y está contando prácticamente de una manera hiperrealista, no realista, hiperrealista, cuáles son las relaciones eróticas que tiene aquella noche o que mantiene aquella noche, pero es que las cuenta de una manera que uno queda asombrado. Entonces, claro, y dice, es que las mujeres en París cada vez son más caras. O sea, cosas de ese tipo. Y esa que es esta fulana tal tiene muy buena casa, por eso son tan caras. Cosas así. Entonces, él yo creo que deambula un poco, que él va un poco en plan, independientemente de su capacidad intelectual, pero a mí me parece un poco zombie, porque no sabe si quiere poesía, que le decía que era buenísima, luego no sabe si quiere, hasta que se da cuenta que la carta es, para mí personalmente, imagino que para Manolo, es lo mejor que se ha escrito en lengua española todos los tiempos. Las cartas de Juan Valera es el epistolario más concreto, más natural, aunque en algunas de ellas dice que tuvo que peinarla porque cayó en la tentación de hacerla excesivamente literaria, y las cartas no pueden ser excesivamente literarias dentro de lo que es un formato epistolar. Pues eso es un poco lo que yo quería decir. A mí me parece que era que deambulaba un poco, que no tenía la idea muy clara de dónde quería ir. Pero bueno, es una opinión. Si me permite, que era bon vivant, estaba claro, el vino, el buen vino, el buen champán, la buena comida, el buen vestir, evidentemente todo eso vale caro, las buenas vajillas, tener buenas casas, todo eso valía caro. Y claro, el ministerio no se lo permitía, ni tampoco se lo permitía el dinero de su mujer, que tenía un dinerillo heredado. Pero yo no estoy de acuerdo con que quisiera vivir de las mujeres, nada por el estilo. Él quería vivir de que el público accediera a su obra y a la de sus compañeros. Él quería vivir dignamente, era seguramente más manirroto de lo necesario, pero muchas veces, en fin, maldice su suerte por tener que pedirle dinero a su mujer, y le escribe a su mujer muchas veces: el dinero que tú has puesto yo te lo voy a pagar cuando me pague el ministerio o cuando me pague
el Fernando Fe, el judío del librero Fernando Fe, es que no me paga. Es decir, que Estuvo 9 años viviendo a costa de la mujer, ¿no? en realidad vivieron, yo no sé si con 9 años. como que 9 años, estuvieron casados toda la vida, desde el año 70, o quizás 60, bueno, quizás 70, desde el 70 al 5, y la mujer murió 10 años después, y vivieron toda la vida juntos, y ella tenía que poner dinero cuando le faltaba a la familia, y ella siempre estaba quejosa, seguramente con mucha razón, pero él decía, mire usted, señora mía, vivimos en un palacio en Viena. En ese palacio hemos hecho una representación teatral que yo he costeado, y ha venido aquí lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. Por cierto, si alguien quiere enterarse de lo que decía la gente de la pobre Sisi, que le había pegado el marido algo feo, las cartas de Valera. Y si alguien quiere interesarse también por su propia sífilis de jovencillo aquí en Granada, las cartas de Valera. Esa es la autobiografía real. Es decir, que hemos recibido aquí a los magnates del mundo. Austria tiene 60 millones de habitantes, es el centro de la cultura, y tú estás como reina emperatriz y no lo aprecias, chiquilla mía. Esta es la cosa. Así que estoy como defendiendo de oficio, No, es que defendiendo de oficio a don Juan Valera. Es que somos tan buenos amigos que llevamos mucho tiempo, digamos, en la tarea, ¿no? De todas formas, me parece una gran generosidad esa defensa última, porque, bueno, don Juan desde muy joven le vino muy bien el nombre. Él navegó en torno a los pliegues de muchísimas faldas más notables que sobresalientes, y de hecho, bueno, en Lucena concretamente tuvo dos relaciones que no acabaron. La primera porque él se dio cuenta de que la novia de Reja, que no era mucho más, era doña Araceli Nieto Tamari, que después se casó con don Miguel Álvarez de Sotomayor y conde de Ors, porque ella no tenía mucho dinero. Entonces don Juan no continuó yendo a esa reja, que curiosamente se conserva, existe esa ventana, esa reja y esa casona de Lucena. Y después inició una relación con doña Magdalena Burgos y Torres, que era algo pariente de los condes de Santa Ana. Esta sí que era una señora con muchísimos posibles, no muchos, muchísimos. Tanto es así que cuando se dice que los pobres son los nietos de los ricos, yo he logrado conocer a los pobres que han sido tataranietos de esta señora. O sea que la fortuna aguantó 2 generaciones más, ¿no? Y aquello no cuajó porque no se puso de acuerdo con su pretendido suegro en la cantidad de la dote que tenía que aportar la novia, y lo deshizo, ¿no? Yo estoy convencido de que era una criatura que tenía un trauma profundo por ser un segundo. Él había vivido muy bien en la casa de sus padres y había estado, aunque hubiera sido en Granada, que era un lugar mucho más económico que otros, pero estudió en el Colegio del Sacromonte, donde prácticamente la gran nobleza española, había pasado por aquel claustro y habría adquirido los brillos granadinos e incorporado a los blasones de las distintas casas. Él, que soñaba con esa manera de vivir, no es que fuese un bon vivant en el sentido francés exactamente, sino que era sencillamente una persona que había sido educada para una vida
que le podía ser poco menos que imposible y que solamente podía realizarla a través de una ficción en su profesión como secretario de embajada, que llegó a un ministro plenipotenciario, que fue el grado mayor, nunca fue embajador. No, él no le gustaba en absoluto, pero era su medio de vida. Claro. Y le permitía escribir y bueno, incluso durante su vida alcanzó las mayores cotas de fama y fue una pluma muy apetecida por los distintos medios de comunicación de entonces, pero nunca ganó dinero por la literatura. Sus libros nunca vendieron dinero. Pero él lo esperaba. Se vendieron muy discretamente, tuvo mejor crítica que pago. Sí, es cierto. Son un segundillo nomás para que un poco completar un poco lo de Joaquín. ¿A ti no te parece que pertenece a una aristocracia venida menos y que lógicamente para él el dinero se le hace como una cuestión imprescindible, un leitmotiv en su vida? Y si no busca ganar dinero, porque no le gustaba eso, busca a través de la literatura, a través de... Es decir, es una aristocracia que ya cada vez ha ido menos desde su... Esa es la impresión que yo tengo. Pero era él, Él. no su familia. No, su familia no, es decir, Ni claro. siquiera sus propios Su hijos. padre ya estaba viniendo a ganar. Sus propios hijos casan y obtienen títulos y socialmente incluso pues digamos que adquieren un escalón más o dos que el propio padre. Sí, bueno, no quiero aburrir. En cuanto a su relación con las mujeres, hay que decir que, por supuesto, yo creo que Valera es un hijo de su tiempo. Es decir, el matrimonio en esas clases, el matrimonio no se concebía primariamente nada más que como una opción para realzar e incluso subrayar la importancia de los apellidos, la importancia de la estirpe, de la alcurnia, etc., ¿no? Y para realzarlo era necesario dinero. Muchas veces él, en su zona de origen, tú lo has mencionado muy bien, en la parte portuguesa, la historia de poeta, estuvo a punto de casarse con una señora. Por supuesto, lo primero que le exigía a una señora era que tuviera muchísimo dinero, no para alimentarlo, sino para sostener un poco las apetencias y las necesidades de prestigio y de prevalencia que él sentía que tenía que hacer caso a esa necesidad. Él fue un ejemplo de un tipo social que después Antonio Machado recoge cuando describe la muerte de Don Guido, ¿no? Yo creo que Don Guido... Mermó su riqueza, era su monomanía pensar en asentar la cabeza. Y bueno, y reventar los blasones, poner tasas, escándalos. Ya. Yo creo que la muerte de Don Guido, no es un zapato que le calce bien en una al pie de hoy. En una parte de la vida quizá, pero porque Don Guido no fue creador en ese producto, ¿no? Y bueno, realmente el dinero es fundamental. Por ejemplo, una anécdota curiosa. Valera había enamorado profundísimamente a una de las hijas del duque de Rivas, de Don Ángel de Saavedra, Malvinita, le llamaba la Culebrosa. Era una mujer de un encanto excepcional. Era una segundona también. No tenía dinero, era la hija del duque de Rivas, pero no tenía dinero. Y entonces, pues habrá que buscarse la vida por otro lado. el propio duque de Rivas era persona que tenía una fortuna media, no era sobresaliente ni mucho menos. Bueno, pues hay una pregunta más o algo. Pues el centro artístico, a ver, ¿hay alguna pregunta más?
Bueno, pues el centro artístico ha tenido el detalle, concretamente Joaquín Abra, de regalarle a Manuel Díaz el epistolario valeriano. Es un libro que es una monografía que está en Preso Lucena del año 1967 y también Juan Chilveches, bueno, esto ya es insólito, la buena fama, un libro que es del año 1897 y ahí está, cuando estaba hablando antes de Juan Fresco, aquí está justamente, este es el libro original que se lo regala, en este caso Juan Chilveches y el Centro Artístico, a Manuel Díaz. Y que yo lo recibo emocionado y agradecido. Muy bien.